Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la soldadura SMAU, soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido. El proceso de electrodo revestido manual identificado por la AWS como SMAU Shield Metal Arc Welding es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un electrodo revestido y un metal base. El arco produce una temperatura aproximadamente de 3500 grados Celsius en la punta del electrodo, superior a la necesaria para fundir la mayoría de los metales. El calor funde el metal base y el electrodo revestido. De esta manera se genera una pleta de líquido o baño de fusión que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta. Historia de la soldadura. La soldadura tal como la conocemos en la actualidad se comenzó a utilizar en el año 1900. La historia de la unión de los metales se remonta a varios milenios, con los primeros ejemplos de soldadura desde la edad de bronce y la edad de hierro en Europa y el Oriente Medio. La soldadura fue usada en la construcción del pilar de Delhi, en la India, erigido cerca del año 310 y pesando 5.4 toneladas métricas. La Edad Media trajo avances en la soldadura de fragua, con la que los herreros repetidamente golpeaban y calentaban el metal hasta que se ocurría la unión. En 1540, Vanosio Virgusio publicó de la pirotecnia, que incluye las descripciones de la operación del forjado. Los artesanos del Renacimiento eran habilidosos en el proceso y la industria, y continuó creciendo durante el siglo siguiente. Sin embargo, la soldadura fue transformada durante el siglo XIX. En 1800, Sir Murphy David descubrió el arco eléctrico. Concepto de soldadura. Soldar es el proceso de unir o juntar metales u otros materiales conformando un solo cuerpo. La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrado a través de la coalescencia o fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo. Se pueden agregar un material de aporte, metal o plástico, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las piezas para soldar, y es llamado baño de soldadura, y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. A veces se utilizan conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí misma, para producir la soldadura. Eso está en contraste con la soldadura blanda, en inglés soldering, y la soldadura fuerte, en inglés brazing, que implica el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos sin fundir las piezas de trabajo. Muchas fuentes de energía diferentes se pueden usar para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción u ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre las dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldar duras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta, un gas caliente. Procesos de la soldadura. La soldadura tiene dos procesos: soldadura por fusión y soldadura sin fusión. Vamos a hablar de la soldadura sin fusión. En este caso, consideramos tres procesos de unión que son similares a la soldadura de ciertos aspectos: la soldadura fuerte y la soldadura blanda, y uniones adhesivas. La soldadura fuerte y la soldadura blanda usan metales de aporte para juntar y unir dos o más partes metálicas con el fin de proporcionar una unión permanente. Es difícil, aunque no imposible, desensamblar las partes después de que se ha hecho una unión, o soldadura fuerte o blanda. En el aspecto de procesos de la unión de soldadura fuerte y la soldadura blanda se encuentran entre las soldaduras por fusión y la soldadura de estado sólido. En ambos se añade un metal de aporte, como en la mayoría de las operaciones de soldadura por fusión. Sin embargo, no ocurre la fusión de los metales base, en la cual es similar a la soldadura de estado sólido. A pesar de estas incongruencias, la soldadura fuerte y la soldadura blanda generalmente se consideran distintas a la soldadura por fusión. La soldadura fuerte y la soldadura blanda son atractivas en comparación con la soldadura por fusión bajo ciertas circunstancias, donde dos puntos: los metales tienen poca soldabilidad, se unen metales distintos. El intenso calor de la soldadura por fusión puede dañar los componentes que se van a unir. La geometría de la unión no se presta para ninguno de los métodos de soldadura por fusión. No se requiere una gran resistencia. El pegado comparte ciertas características de la soldadura fuerte y la soldadura blanda. Utiliza fuerzas de atracción entre el metal de aporte y dos superficies más cercanas para unir dos partes. La diferencia son que el material de aporte en el pegado no es metálico, y el proceso de unión se realiza a temperatura ambiente o un poco más arriba. Soldadura por fusión. Consistente en el calentamiento de dos piezas de materiales hasta que se derriten y se funden entre sí. Se conoce como soldadura al proceso de unión de dos o más piezas a través del calor, la presión y la combinación de ambas. La soldadura por fusión es una de las más utilizadas en entornos industriales y cada vez más común encontrar empresas que se orienten en este sector.
Los tipos más comunes de soldadura por fusión son soldadura por gas. Es la tradicional soldadura con soplete, en la que se usa el calor provocado por la combustión del gas para unificar las piezas. La principal ventaja de este sistema es su facilidad de transporte y que no necesita corriente eléctrica para funcionar. Soldadura por arco. Se trata del sistema más utilizado especialmente con el acero. Funciona gracias a la corriente eléctrica, la cual crea el calor necesario para fundir el metal. Como ventajas cabe destacar su rápida absorción de calor, lo que provoca menos distorsión en la unión. Soldadura por arco eléctrico con electrodo recubierto. Se diferencia de lo anterior en que en este caso el electrodo metálico se recubre de fundente y aparece unido a una toma de corriente. Al otro extremo se encuentra el metal a soldar, lo que genera un arco eléctrico, y en el momento en el que estas piezas de metal tocan la punta del electrodo, esta técnica comenzó a usarse en comienzos del siglo XX y está especialmente indicada para el acero. Soldadura por arco con protección de gas. Aquí se usa un gas con el objeto de resguardar la fusión del aire de la atmósfera. Dependiendo del tipo de gas que se utilice, se puede hablar de soldadura MIG, gas inerte comúnmente es helio o argón, o MAC, gas activo como mezcla de dióxido de carbono. Soldaduras por arco con fundente en polvo. En esta técnica se usaba un baño de material fundente en polvo para proteger la unión del aire. Las piezas a soldar se sumergen en el polvo, guardándose lo que sobra para futuras soldaduras. Soldaduras aluminotérmica. Requiere de una reacción química, la cual se consigue mezclando óxido de hierro con partículas finas de aluminio. Esta reacción genera el calor necesario para realizar la soldadura. Se utiliza para soldar roturas y cortes en piezas de hierro y acero de gran tamaño. Uniones básicas en la soldadura. En la mayoría parte de las operaciones de soldadura es raro que se trabaje con una sola pieza. Siempre se unen cuando menos dos piezas. Unión de soldadura consiste en el método utilizado por los soldadores para realizar la unión de dos o más planchas o piezas a través del arco eléctrico. Tipos de uniones de soldadura. Existen los siguientes tipos principales de uniones por soldadura: a tope, de monta, en T, en ángulo, de tapón, con riosta o de botones. Especifiquemos los tipos de uniones. Uniones a tope son los más ampliamente usados en todos los métodos de soldadura, puesto que cuando se suelda produce un bajo índice de tensión y deformaciones. Las uniones a tope por lo general se utilizan en las construcciones de chapa de metal. Esas uniones implican un gasto menor del metal base y del metal de aportación, así como también un tiempo más corto en la terminación de los trabajos de soldadura. Pueden ser ejecutadas con una resistencia igual a la del metal base. No obstante, para la elaboración de las uniones a tope se exige una preparación más adecuada de la pieza si se ejecuta a mano la soldadura de chapas metálicas de 4 a 8 milímetros de espesor. Los bordes pueden ser rectos o sin ninguna preparación. En este caso, las chapas se colocan con una holgura de 1 a 2 milímetros. Podemos soldar a tope y por un solo lado sin preparación de los bordes de la chapa, cuyo espesor sea de 3 milímetros. Para la soldadura bilateral, en este espesor puede ser hasta de 8 milímetros. Las planchas con espesor de 4 a 26 milímetros se unen a tope con biselado unilateral de los bordes cuando se les aplica el procedimiento de soldadura manual por arco. Este tipo de preparación de los bordes se denomina en B. Láminas con espesor de 12 a 40 milímetros y más se sueldan por previo biselado bilateral de los bordes denominado en X. Uniones a solapa o de monta. Tiene sus ventajas cuando se ejecuta soldadura por arco eléctrico de estructuras de construcción fabricadas de chapas cuyo espesor no sea mayor de 10 a 12 milímetros. Estas planchas no requieren que sus bordes sean especialmente elaborados. Durante tales uniones se recomienda soldar por ambas caras, puesto que si efectuamos la soldadura por una sola cara, pudiera ocurrir que la humedad se filtrase entre las hendiduras de la pieza, con la posterior oxidación del metal en ese sitio. Uniones en T. Se usan ampliamente en la soldadura por arco y se efectúan con o sin preparación de los bordes, de una cara o de las dos caras. La plancha vertical debe tener un borde base bien elaborado. Cuando los bordes de plancha vertical se biselan por una o ambas caras, entre las piezas horizontal y vertical se deja una holgura de 2 a 3 milímetros para obtener una buena penetración en todo el espesor de la pieza vertical. El bisel de una sola cara se realiza en caso de que la construcción de la pieza no permita efectuar soldadura en T por los dos lados. Uniones en ángulo. Se usan para la soldadura de diferentes planchas cuyos bordes se han elaborado previamente. Las partes soldadas se colocan en ángulo recto o en otro ángulo y se sueldan por los bordes. Tales uniones se usan generalmente en la soldadura de depósito, los cuales habrán de ser sometidos a condiciones de trabajo bajo la acción de una presión no conocida de gas o líquido. A veces las uniones en ángulo sueldan también por la parte interior. Uniones en tapón. Se usan cuando la longitud del cordón normal de elaboración o solapa no garantiza una resistencia suficiente. Las uniones del tapón pueden ser de tipo abierto o cerrado. La hendidura se efectúa generalmente con ayuda del corte por oxígeno.
uniones de brida. Las chapas se juntan por sus superficies y se sueldan por ambos bordes adyacentes. Uniones con cobrejuntas. Estas uniones exigen un gasto suplementario de metal y por eso se usan en aquellos casos en los que por alguna causa no se pueden ser sustituidas por uniones a tope o a solapa. Uniones de botones. Con ayuda de los botones se obtiene una unión resistente, pero no compacta. En la chapa de ambos de arriba se taladra un orificio y luego este se suelda, de modo que la chapa inferior también se suelde. Cuando se aplica el procedimiento de soldadura automática por arco sumergido, no hay necesidad de taladrar la plancha, pues la misma se derrite en todo su espesor mediante la acción del arco eléctrico. Las uniones a que nos hemos referido son típicas de la soldadura manual por arco. Si se aplican los procedimientos de soldadura óxido, acetilínica, soldadura por arco sumergido, soldadura de metales no ferrosos, la forma de los bordes pueden ser distintas. Seguridad en la soldadura con arco. La soldadura por arco es una ocupación segura cuando se toman las medidas suficientes para proteger el soldador de posibles riesgos. Cuando se pasan por alto o se ignoran estas medidas, sin embargo, los soldadores pueden encontrarse con peligros como los de choque eléctrico, sobreposición a humos, a gases, irradiación de arco, e incendio y explosión, que pueden provocar lesiones graves o aún fatales. Utilice siempre casco o careta con el vidrio correcto. Examine los lentes o vidrios antes de iniciar cualquier proceso. Siempre verifique que las personas a su alrededor estén protegidas. Utilice una pantalla no reflejante para proteger a quienes trabajan cerca de usted. Nunca forme el arco cerca de una persona a la que no esté protegida. Mantenga las mangas de la camisa bajas hasta el puño y abotone todo de frente hasta el cuello. Apague la máquina cuando no esté en uso. Equipos básicos para soldadura con arco. Electricidad a partir del magnetismo y el magnetismo a partir de la electricidad es el principio con el cual funcionan las máquinas eléctricas. Estos experimentos, junto con el perfeccionamiento de los electrodos, llevaron a la introducción de muchos procesos para soldadura con arco que conocemos en la actualidad. En cualquier proceso para soldadura con arco, el intenso calor requerido para fundir el metal base se produce con un arco eléctrico. Un soldador experto debe tener conocimientos de electricidad para su propia seguridad y a fin de comprender el funcionamiento del equipo para soldar con arco. Aunque la soldadura con arco no es más peligrosa que otros procesos de soldadura, se debe observar algunas precauciones debido a que los elevados amperajes que se utilizan y la radiación que se desprende del arco. Entre otras cosas, en este capítulo se comenzarán con detalles estos aspectos, así como la relación entre la electricidad y el equipo utilizado en los procesos. Electricidad en las máquinas para soldar. En la soldadura, la relación entre el voltaje, presión y el amperaje, cantidad de corriente, es de máxima importancia. En la soldadura con arco se debe tener en cuenta dos voltajes: voltaje de circuito abierto y el voltaje que se hay entre las terminales de la máquina cuando no se está soldando, y es alrededor de 70 a 80 vatios. Es el voltaje entre el electrodo y el metal base durante la soldadura, es de 15 a 20 vatios cuando se forma el arco y se inicia la soldadura. Se reduce hasta el valor de 80 a 40 y al mismo tiempo aumenta el voltaje de arco después de conforme la larga el arco. Sube todavía más y se reduce el amperaje cuando se acorta el arco. Se reduce y aumenta el amperaje. Máquinas de soldar con arco. Para lograr buenas soldaduras con electricidad se necesita una máquina que controle la intensidad de la electricidad, aumente o disminuya la potencia según se requiera y que sea segura para manejarla. Hay tres tipos principales de máquinas a utilizarse en la soldadura con arco: máquina de corriente alterna, máquina de corriente continua, máquina de corriente alterna y continua, una combinación de las dos. Máquina de corriente alterna. La máquina de corriente alterna se llama transformador. Transforman la corriente de la línea de alimentación, que es de alto voltaje y bajo amperaje, en una corriente útil, pero segura para soldar, que es de voltaje bajo y alto amperaje. Esto se efectúa dentro de la máquina con un sistema de devanado primario, uno secundario y un reactor movible. Máquinas de corriente continua. La máquina de corriente continua se clasifica en dos tipos básicos: generador y rectificador. Un generador de corriente continua, la corriente se produce por la rotación de una armadura inducido dentro de un campo eléctrico. Esta corriente alterna genera una captación, una serie de escobillas de carbón y un conmutador o colector y la convierten en corriente continua. Los rectificadores básicos son transformadores de corriente alterna a los que se les ha agregado un rectificador. La corriente alterna que se suministra del transformador se envía al rectificador, que convierte o la rectifica en corriente continua.
Máquinas de corriente continua y alterna. Las máquinas de corriente continua y alterna se suministra corriente continua o alterna. Definiciones. Antes de utilizar una máquina para soldar es conveniente conocer los siguientes términos, algunos de los cuales ya se han explicado antes. Corriente alterna. Corriente en la cual los electrones fluyen en una dirección y luego invierten su movimiento en intervalos regulares. Corriente continua. Corriente en la que los electrones fluyen en una sola dirección. Voltaje. La presión requerida para mover la corriente eléctrica. Voltaje de arco. Voltaje a través del arco en el electrodo y el metal base durante la operación de soldadura. Voltaje en el circuito abierto. Voltaje que hay entre las terminales de la máquina de soldar cuando no se está soldando. Curvas de voltaje y amperaje. Son los trazos que muestran la salida del voltaje y el amperaje de una máquina de soldar. La corriente máxima en cortocircuitos para determinar la graduación de la máquina. Voltaje constante. Es un voltaje estable sin que importe la salida del amperaje de la máquina. Voltaje variable. Se utiliza para controlar dentro de los límites muy precisos. Pendiente variable. Se emplea para controlar de forma la curva de voltaje y amperaje y el voltaje. Electrodos. Historia. La historia de Kjellberg Fitzgerald está estrechamente relacionada con la invención, patentado del electrodo y el procedimiento para la soldadura eléctrica de Oskar Kjellberg. Más de 100 años han pasado desde que entonces. Muchos inventos para mejorar el proceso de soldadura. Los electrodos para soldar por arco se clasifican a partir de las propiedades del metal de aporte que fueron clasificados y estudiados por un comité asociado a la American Welding Society (AWS) y la American Society of Mechanical Engineers (ASME). Esto es, la mayoría de los electrodos para soldadura por arco se clasifican a partir de las propiedades del metal de aporte que fueron clasificados y estudiados. Como ya se ha expuesto en otros tutoriales, las características mecánicas de los aceros dependen de la gran medida del tipo de aleación incorporada durante su fabricación. Por tanto, los electrodos de material de aporte empleados para soldadura se deberán seleccionar en función de la composición química del acero que se vaya a soldar. Las diferentes características de operación entre los electrodos existen en el mercado son atribuidas al revestimiento que cubre el alambre del electrodo. Por otro lado, este alambre es generalmente del mismo tipo de acero al carbón ASI 1010 que tiene un porcentaje de carbono de 0.08 o 0.12 para series de electrodos más comunes. Por lo general, los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de carbono. Esto es acero de bajo, mediano y alto carbono. Normas de aplicación. La AWS son las máximas autoridades en el mundo de la soldadura que indican las normas de clasificación de los electrodos para la soldadura eléctrica que son más reconocidas internacionalmente. Producción del electrodo. Los electrodos son varillas metálicas preparadas para servir como polo de circuito. En su extremo se generan el arco eléctrico. En algunos casos sirven también como material fundente. La varilla metálica va recubierta por una combinación de materiales que varían en un electrodo a otro. El recubrimiento en estos electrodos tiene diversas funciones que pueden resumirse en las siguientes: función eléctrica de recubrimiento, función física de escoria y función metalúrgica de recubrimiento. La escoria. La escoria es la parte de la soldadura que no es metal. Cuando la soldadura se aplica, el metal se hace líquido. En ese momento es muy susceptible al ataque de elementos del aire como el oxígeno y el nitrógeno. Por esta razón, la escoria cubre el metal mientras éste se enfría, ya que en estado sólido es menos susceptible. También la escoria es el desecho del electrodo que ayuda a que el metal se funda más fácilmente. Este recubrimiento del electrodo ayuda a elevar la temperatura del arco. Identificación de los electrodos. La especificación AWS A5.1, que se refiere a los electrodos para soldadura de aceros al carbono, trabaja con la siguiente designación para electrodos revestidos. Indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. Los dos primeros dígitos son los dígitos o 3 si se trata de un número de 5 dígitos que designan la mínima resistencia a la tracción si el tratamiento térmico por soldadura del metal depositado en kilos por pulgada cuadrada. El tercer o cuarto dígito indica la posición en la que se podría soldar satisfactoriamente con el electrodo, y el último dígito, que está íntimamente relacionado con el anterior, es el indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad con el que mejor trabaja el electrodo.